Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Bueno, creo que ya todos llenaron la asistencia, los que no la pasé por una última vez. Entonces, para que porfa la llenen, ya la voy a cerrar. Entonces, creo que así nos queda un poquito más cómodo el tema. ¿Listos? Creo que ya se han registrado los que han visto el formulario de Google. Bueno. Bueno, ya les voy a transmitir pantalla y vamos a comenzar con nuestro trabajo interesante. Entonces, resulta y pasa que nosotros estamos viendo una particularidad porque recién terminamos de trabajar un poco lo que era el tema de las resoluciones, ¿no? Las resoluciones de particularmente de algún tipo de raíces, ¿cierto? Para números complejos. Entonces, ¿qué significa esto? Lo que hemos venido trabajando hasta el momento. Entonces, nosotros ya desarrollamos todo lo que eran operaciones, ¿cierto? Entonces, pues en general ya definimos operaciones en esto es un cuerpo, ¿no? Entonces, más adelante vamos a observar un poco de estructuras para poder determinar un cuerpo qué características tiene, ¿no? Pero pues en relación a un espacio vectorial, normalmente pues un cuerpo no tiene sino una o dos propiedades adicionales. Entonces, ¿qué situación tenemos acá? Lo siguiente que vamos a ver son funciones, pero resulta y pasa que para ver funciones derivadas y en su orden integrales en C, pues particularmente tenemos que hacer un tránsito y necesariamente tenemos que hacer un tránsito por derivadas funciones e integrales en algo muy parecido que para nosotros, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer inicialmente es el estudio de funciones y digo, vamos a hacer no tan sin saber qué estamos haciendo, ¿cierto? Sino, ya habíamos mirado un poco esto de las funciones de varias variables el semestre pasado, entonces lo que vamos a hacer es tratar de definir las funciones, límites, derivadas, y entonces aquí aparece un término particular, ¿no? Las derivadas parciales. Entonces, cuando hacíamos ecuaciones diferenciales, por allá aparecía el término de derivadas parciales. Aquí ya nos vamos a tomar el tiempo de mirarlas y integrales. Y por supuesto, intentaremos alcanzar las integrales de línea. Entonces, esto es lo que sigue, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar de una. ¿Listos? Entonces, vamos un poco a hablar de las funciones de dos variables. Profe, buenas noches. ¿Será que lo puedo Buenas molestar? noches. Sí, señor, claro, Es que molésteme. me puede colaborar con el formulario de asistencia que entre ya se vea deshabilitado. Listos. Sí, ya lo había cerrado. Bueno, igual ahí. Vale, un momento. ¿Quién más falta? Igual Muchas hay que. gracias, profe. Vale. ¿Alguien más falta? No sé si alguien más falta. Bueno, Creo que Lady también. Lady Martínez. bueno, porfa. Diga, háganle ya y ya vuelvo y lo cierro. Gracias, profe. ¿Listos? Vale, Gracias. vale. Bueno, entonces, bueno, ¿qué teníamos acá? Ah, bueno, tenemos las funciones de dos variables, ¿no? Entonces, lo que vamos a decir es que esta definición particular, ¿cierto? De funciones de dos variables, vamos a definir eh, muy parecido a lo que hacíamos cuando definíamos funciones en R1 o en F, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta es una regla, ¿cierto? Que asigna a cada par ordenado, aquí vamos a hablar de par ordenado, ¿no? A cada par ordenado XY, ¿cierto? Entonces, este par ordenado XY tiene particularmente, ¿cierto? Una característica y es que pertenece, o está contenido más bien, no pertenece, digámoslo así, a un disco D.
Aquí vamos a hablar de discos o de vecindades. Ya comenzamos a introducir como esos términos, ¿no? Discos o vecindades. En algún momento lo veremos, pero para nosotros ya comenzamos a hablar de discos, vecindades o algo que nos es muy familiar, intervalos abiertos. ¿Listos? Pero resulta y pasa que nosotros aquí estamos trabajando particularmente con dos componentes. Entonces voy a dejar el término ahí en el aire. Más adelante vamos a intentar definirlo, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a decir es que hay un par ordenado que pertenece a un conjunto, ¿cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es que a cada par ordenado que les cuento, entonces, pertenece o asigna, la regla que asigna a cada par ordenado, un número real único. Y entonces, un número significa que existe uno solo, la unicidad. ¿Listos? Entonces, des en cuenta que hago mucho énfasis, es un número real único. ¿Listo? Entonces, existe y además es único. Son dos cosas que en matemáticas uno habla mucho, ¿no? Entonces, cuando, bueno, un número real único denotado por f de xy. ¿Listos? Entonces, nosotros ya vamos, en algún momento hemos usado este tipo de notación. ¿Listos? Entonces, vamos a tener que esta misma notación tiene dos componentes particulares. Un componente vamos a denominar D como el dominio y otra vamos a denominar F como la imagen. Alguien diría, profe, es exactamente igual a las funciones que tenemos en R. Y sí, de hecho es igualitico. ¿Listos? Entonces, aquí, como estamos hablando un poco de todas estas situaciones, pues vamos a hacer como una aclaración. Acá voy a colocar aquí como una nota. Simplemente para tener claro. Cuando yo tengo, ¿cierto? No sé, aquí vamos a decir Z, digámoslo con Z. Bueno, entonces vamos a tener f de xy, ¿cierto? Analizando un punto en R2, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir particularmente? Que estas dos son las variables independientes y este Z va a ser la variable dependiente. Entonces, que se parecen mucho, ¿cierto? Al cálculo de una sola variable, ¿cierto? Des en cuenta que aquí, si uno lo mira de esta manera, sencillamente estamos haciendo, es una proyección de R1 a R2. Querido profesor, y si yo quisiera hacer una imagen de esto, ¿cómo podría hacer una imagen de esto? Entonces, una imagen de esto, como estamos hablando de R2, ¿cierto? Entonces voy a hablar aquí de XY, del plano cartesiano normal, voy a tener que esto es una región D, ¿cierto? Donde vamos a tener parejas ordenadas aquí por dentro, ¿cierto? Y entonces, a través de mi función, vamos a tener que esto se condensa en una recta real. ¿Por qué? Porque a esto le corresponde exactamente un número, ¿cierto? Que es f de xy. Entonces, miren qué es lo que estoy tratando de mostrar en esta idea. Lo que estoy tratando de mostrar es que las funciones, ¿cierto? En dos variables lo que hace es tomar de alguna forma, ¿cierto? Pares o parejas ordenadas, ¿cierto? Y poderlas condensar en un solo número. ¿Listos? Entonces, ¿hasta ahí vamos? Sí, profe. Listo, vale. Entonces, vamos a mirar un poco cómo se encuentran los dominios de una función en dos dimensiones. Eso que ya es como lo siguiente. Si ven, voy pasando como varias cosas ya muy, obviamente ya lo tenemos en la cabeza, simplemente hacer como un repaso y una reconstrucción y una extensión de R a R2, ¿vale? Entonces, vamos a colocar aquí ejemplos. Y entonces vamos, no sé, vamos a evaluar particularmente los dominios de dos funciones. ¿Listos? Entonces, miren que aquí pasa algo súper interesante. El dominio de la función, ¿cierto? Es donde la función es válida. No sé si recuerden, por ahí ¿de cálculo qué? De cálculo diferencial o hasta cálculo integral, cuando uno hacía el reconocimiento de las funciones en dónde valían, pues, bueno, o dónde perdían valores, ¿cierto? Entonces podemos mirar acá una.
Entonces vamos a decir f de xy, esto es igual a raíz de x más y más 1 sobre x menos 1. ¿Listos? Entonces, ¿qué sucede con esto en esta situación? Vamos a decir que tiene un problema, ¿cierto? ¿En dónde tiene el problema esto? ¿Dónde tiene problema esta situación? Denominador. La raíz Denominador. cuadrada. ¿Tendrá que ver con la raíz, profe? Sí, señor. Entonces tiene como dos problemas, ¿no? Entonces como que cada uno vio un problema, ¿no? En un lado y cada uno dijo, oiga, sí, esto tiene una situación particular bien tenaz, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es el primer problema que podemos identificar? Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, problema 1. Entonces, el problema 1 es cuando x vale 1, ¿sí o no? Porque si x vale 1, entonces esto me va a dar una división entre 0. Y entonces ahí tenemos problema. ¿Cuál identificamos como nuestro problema 2? Y entonces por allá alguien me dijo, la raíz, profe. Bueno, en la raíz, ¿qué tipo de problemas tenemos? ¿Cuál se les ocurre? Que está X y Y. Está X y Y. Bueno, pero mira que ahora, digamos que en nuestro nuevo mundo, vamos a tener funciones de dos variables, ¿cierto? Que estas funciones en dos variables, pues tenemos ahora nosotros que arreglárnoslas para trabajar con ellas. ¿Listo? Entonces, den en cuenta que ya comienzan a salir dos problemas porque son funciones de dos variables. ¿Listo? Entonces, el primero, efectivamente, es que x sea igual a 1. El segundo es que nosotros necesitamos, sí o sí, que esa raíz sea no negativa porque estamos en R2, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que necesitamos que x más y más 1 sea mayor o igual a 0. Entonces ustedes dirían, hey, profe, pero es que nosotros estábamos trabajando con complejos y en los complejos las raíces negativas sí se podían trabajar. Sí, pero yo les dije que para poder seguir a funciones complejas teníamos que hacer un alto e ir un momento a trabajar en R2 y eso es lo que estamos haciendo. En conclusión, lo que estamos haciendo hoy, funciones de dos variables, lo voy aquí a reiterar, son los reales con dos componentes. ¿Listos? Eso es lo que estamos haciendo. Y en los reales nosotros no tenemos raíces de números negativos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el dominio de esta situación, ¿cómo es? Entonces vamos a decir que el dominio, ¿cierto? Son todas las parejas ordenadas XY, ¿cierto? Tal que X más Y más 1 son mayor o igual a 0, ¿cierto? Y que X es diferente de 1. Entonces, este va a ser el dominio de mi función. Entonces, des en cuenta que ya tenemos que analizar tanto la variable x como la variable y. ¿Es un poquito más claro? Sí, Más pues. claro, pero un poquito más confuso a la vez, profe. Porque, digamos, uno identificar eso hacia ojo al comienzo cuesta. Sí, sí, sí. Y tienen que tener ya una habilidad supremamente desarrollada y es conocer las funciones de R solitas. Entonces, digamos que las funciones de R las tienen que tener súper claras. Porque si en algún punto esas funciones de R no están claras, pues en R2 menos. ¿Listo? Entonces, sí es como uy, Dios mío, está pasando algo complicado, ¿no? Si yo fuera a mirar esto de manera gráfica, ¿cierto? ¿Cómo puedo determinar este dominio de esta situación? Entonces el dominio yo lo entraría a mirar particularmente como una recta, ¿cierto? Entonces aquí ya podemos hablar que esta parte de acá se puede interpretar como una recta y esta parte de acá se puede interpretar como un punto. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Bueno, de hecho ni siquiera es una recta, no es una desigualdad. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que podemos interpretar, ¿cierto? Gráficamente todavía no lo vamos a hacer. Hasta ahora estamos como identificando. Entonces podemos identificar cada una de las condiciones. ¿Por qué sé que es una recta? Porque recuerden que una de las condiciones para poder identificar funciones es que si la x y la y van solitas, equivalen a una recta.
Si van al cuadrado, van a una parábola o una función cuadrada, y al cubo ya comienza a ser una cúbica, y ahí para allá ya son polinomios, ¿vale? Pero bueno, vamos a irlo mirando. Si ustedes en un determinado ejercicio, en una determinada aplicación, les llegara a salir esto, f de 3,2, ¿quién me puede decir qué puede ser interpretar eso? O sea, esa interpretación, ¿a qué corresponde? No, no data, dijo alguien no data. Pues no sé, ¿eso es que los puntos X y Y? Sí, es una función, sí, sí, así. Ya está Entonces, hecho. listo, entonces es una función evaluada en el punto 3,2. Sí, realmente es eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? En este caso, para este ejemplo, lo que estoy diciendo es que estoy tomando esta función y la voy a evaluar en los puntos 3,2. Entonces, ¿qué hago en este caso? Pues sencillamente vuelvo a escribir mi ecuación, y donde está x coloco 3 y donde está y coloco 2. Entonces esto es 3 menos 1. Esto también nos puede salir mucho. Vamos a necesitar en algún punto ahorita, vamos a, no sé si alcancemos a ver algo de curvas de nivel, ¿cierto? Si alcanzamos a ver algo de curvas de nivel, nos va a tocar hacer muchos reemplazos y comenzar a conocer qué sucede con la función en determinados puntos, ¿vale? Entonces, tenemos f de 3,2 y esto nos va a dar como resultado raíz de 6 sobre 2. ¿Listos? Y entonces lo que estoy diciendo es estrictamente lo que, pues digamos, la definición de función en dos variables me quiere decir. Lo que me quiere decir esto es, oiga, ¿cuánto vale la función en 3,2? Y usted va a decir, esto vale raíz de 6 sobre 2, ¿cierto? Si uno hace la cuenta, pues perdón, la hago acá, ay, no tengo la oficial, listo. Raíz de 6 es 2,44, dividido entre 2 me da 1,22. Entonces, aproximadamente 1,22. Eso es lo que me quiere decir, que mis dos variables las puede comprimir en un único valor, ¿vale? Entonces, si uno mira esto, alguien diría, oiga, profe, o sea que realmente graficar este tipo de situaciones, pues viene a ser muy, muy similar, ¿cierto? A cuando uno hacía las funciones en R1. Entonces uno diría, bueno, sí, tiene sentido, pero, dijo alguien, pero viene el pero vamos a mirar más adelante cómo hacer para graficar este tipo de funciones, porque tampoco es tan lineal así. Pero bueno, pregunta. Profe, o sea que en este caso, cuando estamos hablando de una función de 3,22, normalmente uno entiende que la gráfica es el área que corresponde entre el eje X y lo que da, digamos, el vectorcito que se forma en el ángulo. Así como lo estábamos viendo en el semestre pasado, que básicamente era calcular áreas. En este caso, esa área de esa función es 1,22, como el área que comprende eso, que se colorea, digamos, en una calculadora gráfica como ese GeoGebra, o esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Lo que veíamos en la grafiquita que coloreamos era cuando estábamos viendo un poquito el concepto de integral, ¿cierto? Y aquí lo que estamos viendo es el concepto de función, pero ya en dos variables, ¿sí? Y después vamos a tratar de mirar la extensión un poco a las funciones de tres variables. Entonces vamos a decir, oiga, mire, la función de dos variables tiene una característica, y es que yo puedo fusionar, ¿cierto?, estas dos funciones a un solo número. Digamos que ese es como el avance súper, hiper, mega chévere. Pero entonces lo que usted me nombra es el tema del área bajo la curva, que hacíamos a veces de funciones para medir la integral, ¿vale? Profe, Vale, profe. Hola de Yuri, dime. bueno, en este caso, por ejemplo, el ejemplo que usted está colocando, usted nos está dando arriba, pues la función como tal, ¿verdad? Nosotros tendríamos que primero identificar esos problemas y después usted nos da el valor de X y Y en todos los ejercicios de este tipo de función con dos variables. Usted nos daría la función y los valores de X y Y para nosotros poder resolverla.
En este caso usted coloca que pues el numerador pues debe ser mayor o igual a 0 y x debe ser diferente de 1 y se cumple cuando uno lo resuelve, ¿no? Sí. Pero es decir que entonces en los ejercicios de este estilo usted nos daría como que dice esas dos. Arriba la ecuación o la función y abajo nos daría el valor de x y y para nosotros hacer el reemplazo y resolver. Sí, inicialmente la idea es como tratar de encontrar el dominio. ¿Sí? Entonces, digamos que alguien, vamos como aterrizando qué hay que hacer, ¿no? Creo que es lo que me estás preguntando. Bien. Entonces, cuando yo tengo una función, lo primero que hago es identificar el dominio, ¿sí? Efectivamente en qué valores puedo encontrarlo. Y este ejercicio de acá, lo que hice fue trazar un punto o encontrar un punto, ¿cierto? Entonces, si yo encuentro un punto, pues podría, en teoría, graficar toda la función. La intención del curso ya no es graficar funciones así como muchas, ¿cierto? Sino es sencillamente hacer el estudio de cómo se puede llegar a determinar en un punto particular de la función. Entonces, por eso les coloco el ejemplo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, les voy a dar funciones y voy a preguntar qué pasa en determinados puntos. Porque a veces necesitamos saber qué pasa en determinados puntos, ¿vale? Entonces, sí, yo les doy el punto particular. Listo. Gracias. ¿Vale? Bueno, entonces resulta y pasa que nosotros también tenemos una particularidad, ¿cierto? Y es que pueden aparecer ejercicios. Voy a colocar aquí ejemplo, voy a quitar la S. Ejemplo 1. Y voy a colocar aquí ejemplo 2. Entonces, en el ejemplo 2 vamos a tener una situación particular. Vamos a hablar de una función f de xy igual a x logaritmo natural de y a la 2 menos x. ¿Listos? Entonces, bueno, esa ya no me quedó como tan bonita como la nueva. ¿Listos? Y entonces aquí tenemos circunstancias, ¿no? Y entonces alguien dice, y profe, estamos revolviendo un montón de cosas, ¿no? Estamos revolviendo sencillamente tanto la y como la x como el logaritmo. Y bueno, entonces vamos a analizar un poco. Entonces resulta y pasa que voy a comenzar analizando esto cuando tiene valor. Resulta y pasa que la función logaritmo natural, ¿cierto? Solamente está definida cuando yo tengo particularmente este valor, y lo voy a escribir aquí, o sea, logaritmo natural, voy a decir de x en general, esto se define cuando x mayor a 0, ¿sí? En R. Entonces, bajo esa mirada, esto se va a definir cuando y menos x es mayor a 0. Cuando esto se cumple, voy a tener validez en mi función logaritmo natural. ¿Listos? Entonces, voy a escribirlo acá. Cuando esto se cumple, logaritmo natural de, vamos a decir, de y cuadrado menos x tiene gráfica. Yo lo voy a colocar aquí como para que nos acordemos que tiene validez. ¿Listos? Voy a borrar el ejemplo R, simplemente para tenerlo ahí referenciado. Entonces, ¿qué condiciones particulares queremos ver? ¿Cierto? Resulta y pasa que si esto sucede, ¿qué más sucede? Entonces puede llegar a suceder lo siguiente. Esto es menos x, ¿cierto? Menor que menos y al cuadrado, y esto es x menor a y al cuadrado. ¿Sí? O sea, si uno trata de resolver esa desigualdad, uno llega a esa conclusión. ¿Hasta ahí vamos? Sí, pues entiendo eso hasta ahí, pero me pregunto entonces, en la medida que su merced nos presenta esto, ¿cuántas posibilidades hay que se conozcan para esa igualdad que se plantea como las dos que ya nos está mostrando? Porque nomás así, Sí. ya uno dice, no, pues las que usted nos enseñe, y de resto, pues uno
Muy Sí, difícilmente uno las puede claro. llegar a entender. O sí, Uno, se puede matemáticas. sí, uno comienza exactamente, cuando les estoy mostrando esto, lo que usted comienza a analizar, y me imagino que todos estaremos analizando lo mismo, es, o sea, si yo conozco 20 funciones, un ejemplo, por decir, yo aquí las puedo mezclar y me pueden salir n funciones. Ay, alguien quiere entrar, perdón. Entonces, mejor dicho, puede llegar, ay, ¿qué pasó acá? Ah, es que están subiendo cosas. Listos. Perdón. Ya, perdón, lo interrumpí. Bueno, entonces lo que quiere decir esto es que efectivamente si yo mezclo las funciones, ¿cierto? Me van a salir un montón de funciones, pero la moraleja sí es bien, bien interesante, bien simpática. ¿Qué debo conocer yo? Entonces aquí viene como el bueno, sí, preocupémonos, pero aún no nos entreguemos al pánico. Resulta y pasa que, no sé, hace mucho, no recuerdo si a ustedes les di cálculo diferencial, pero creo que les di integral, no recuerdo. Cuando uno mira las funciones en R, las normales, entonces creo que yo siempre arranco hablándoles de las funciones más bonitas. Entonces les digo, esto es x a la 2, esto es x a la 3. Hago las potencias, ¿cierto? Después hablamos de ax más b, después hablamos de raíz de x, después hablamos de logaritmo natural, después hablamos de la función valor absoluto, ¿cierto? Después, bueno, por nombrar alguna, ¿no? Seno X y coseno X. Voy a hacer esta lista. ¿Listo? Esto uno lo hace, si no es en fundamentos, es en diferencial. Posterior a esto, uno que hace el estudio del dominio de rango. De hecho, yo soy muy incisivo y molesto un montón, porque sé que durante todo el estudio, y se van a dar cuenta cuando lleguemos al tercer corte, que es donde vamos a evidenciar esto ya de otra manera, totalmente diferente, pero con los mismos principios, que sí efectivamente necesitamos conocer las bases de esto. Entonces, por ejemplo, voy a hacer así como un repaso rápido, ¿no? Esto es una recta, esto es una curva, esto es como una S, esto es otra recta, la función raíz es, ay, perdón, es como el de acá, es como algo así. Entonces, cada una tiene su particularidad, ¿no? Y entonces, si uno conoce el dominio de todos estos señores, ¿cierto? Cuando llegue aquí, pues también voy a conocer el dominio de R2, naturalmente. Entonces, ¿dónde viene el tema? El tema viene en lo siguiente. Efectivamente, como nos opina nuestro compañero, nos dice, sí, claro, profe, es que sonaría como muy, muy complicado porque diría, ¿qué tipo de combinación de funciones se pueden encontrar? Pero, aquí viene el pero, no, pero resulta y pasa que es que usted ya conoce, en teoría ya conoce, todas estas funciones con sus respectivos dominios y rangos. Entonces, por ejemplo, no sé, la raíz de x, voy a tomar esta raíz de x. ¿Alguien me quiere decir cuál es el dominio de esta función? Dijo alguien así, a quemarropa, alguien que se acuerde. Dominio, ¿dónde la función es válida? O sea, ¿qué valores puedo sacar? Entonces, todos, pues claro, los positivos y el cero. Los positivos y el cero. ¿Cierto? ¿Qué sucede si en algún momento yo vengo acá y coloco una función de dos variables que tengan que ver con raíz? Como fue creo que el caso anterior. ¿Cierto? Entonces, como yo conocía desde mi función en R que el dominio era todos los números mayor a cero, pues cuando yo vine acá, pues intuitivamente dije, pues sencillamente lo que debo hacer es tener presente que sea lo que sea, sean de dos, de tres variables, mi dominio también debe ser mayor a cero porque mi función grande, en este caso, o una de mis funciones grandes era la raíz. Entonces, ¿es una invitación a qué? Es una invitación a que comencemos a analizar en términos de cuál es la función más grande, ¿cierto? O externa, si lo quisiéramos ver con algún tipo de similitud a cuando hacíamos regla de la cadena, ¿cierto? Estamos analizando, ¿vale? Entonces, Profe, o sea que es válido cuando uno ve, digamos, el caso como el que usted nos planteó en el anterior ejemplo, acá es está. válido, sí señor, es válido coger y decir, vea, en este caso es una raíz, yo sé que si yo reemplazo, porque todos los dominios en R son desde cero en adelante, yo puedo evaluar el punto donde las tres variables voy a volver positivas.
y puedo hacer la evaluación, digamos, haciendo el cambio de las variables con puntos positivos y no arriesgarme a evaluarlo de otra manera. Exacto. Precisamente esa es la gracia. La gracia es uno como que retomar eso que tiene allá en R solito y decir, ah, bueno, es que en R, lo que usted dice, en R funcionaba, en R2 también funciona. Entonces, ah, bueno, yo me acuerdo que la raíz solo funcionaba con positivos. Entonces aquí, así tenga un nuevo término, que es el término Y, miren que yo lo sigo asociando de la misma forma. Lo que dice Fabio tiene razón. Para no arriesgarme de pronto a embarrarla, yo digo, no, ¿sabe qué? Yo me tengo realmente a lo que yo sé y es mi cálculo diferencial. Entonces esa es como mi herramienta, ¿no? Entonces mi cálculo diferencial en torno a funciones, límites y, bueno, derivadas. Y después sale integral, ¿vale? ¿Qué pasa acá? ¿Qué sucede con toda esta situación particular? Sucede que ya nosotros comenzamos a tener en cuenta que debemos manejar muchas herramientas. Entonces, des en cuenta que lo primero que hago acá es, voy a borrar un poco esto para no, simplemente quería ponerles como un ejemplo de las funciones. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Sencillamente, lo que estoy mirando es cómo me va a quedar, ¿cierto? Mi dominio. Entonces, mi dominio, ¿de qué me habla particularmente? ¿Cómo es la relación, miren aquí cómo lo coloqué, entre X y Y, que son ahora mis dos componentes? Entonces, aquí voy a intentar hacer lo mismo. Resulta y pasa que yo ya había dicho, oiga, es que mi dominio se puede definir con todos los, y lo voy a subrayar aquí amarillo, y cuadrados menos x mayor a 0. ¿Por qué? Porque acordamos o devolvimos la película en el tiempo y recordamos más bien que y menos x debía ser positivo porque el logaritmo, cuando yo estoy mirando el dominio del logaritmo natural, es desde 0 abierto, ¿cierto?, hasta infinito. ¿Qué significa eso? Que este señor no puede tomar valores ni ceros ni negativos. ¿Listos? Entonces, ¿cómo voy a colocar esto? Lo puedo colocar, esta es una forma, ¿cierto? Puedo decir mi dominio de esta manera. Pero resulta y pasa que a veces también, ¿cierto? Cuando yo tengo una desigualdad, la idea es tratar de establecer una condición entre, perdón, entre las dos variables que tengo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Recordemos que cuando pasa una variable al otro lado, como es el caso de y negativo, ¿cierto? Cuando sucede eso, el sentido de la desigualdad cambia. O cuando pasa a dividir. ¿Listos? Entonces, como tengo negativo a un lado y al otro lado, pues sencillamente eso es como dividir por menos 1 a ambos lados y por eso es que me queda x menor a y cuadrado. ¿Qué significa eso en el tema de mi dominio? Entonces vamos a decir que el dominio es igual a los xy tal que x menor que y cuadrado. Y entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que esto va a suceder o esta función se puede calcular en ese tipo de valores, ¿sí? Donde mi x va a ser menor a mi y cuadrado. Entonces, miremos un poco. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, lo hicimos en F3.2, hagamos lo mismo acá. Entonces, calcular la función en f de 3,2. ¿Listos? Entonces, vamos a mirar cómo es que esto sucede y vamos a mirar si es posible hacerlo. Entonces, esto me da f de 3,2. Esto es 3 por logaritmo natural de 2 al cuadrado menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice? Donde estaba x, coloqué 3 y donde estaba y, coloqué 2. ¿Ahí vamos todos? Sí, profe. Aunque me pregunto, ¿y si y vale 1? Bueno, ya ahorita lo chismoseamos, pero estamos mirando en ese punto. Pero ya Sí, chismoseamos sí, claro. ya miramos en el otro, ¿listos? Entonces, ¿esto cómo queda? Queda 3 por, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? Entonces, esto es 0, ¿cierto? Y entonces esto es 3 por 0 y esto es 0. F de 3,2 es 0. ¿Es válido decir esto? Pregunto. Parecería que Entonces, no, según el enunciado anterior, ¿no? bueno, pero mire que lo pudimos calcular. El 0 también es un resultado. Sí.
¿cierto? Entonces uno comienza a mirar ese tipo de cosas. Uno dice, oiga, sí, puedo calcular puntos. Entonces, ¿en cuál punto era que me decía? En la función, miremoslo en, ¿cuál me decían? En 1 en Y Sí, señor. y en X, no sé, deme otro punto ahí. Digamos 3, incumplamos la condición que dice ahí. A ver si sucede algo, ¿vale? Listo, entonces voy a incumplir esta condición a ver qué pasa. Voy a incumplirla a ver si pasa algo. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? F de 3,1 es igual. Entonces vamos a tener 3 por logaritmo natural de, voy a colocarlo acá con la función completa, de y cuadrado, 1 cuadrado, menos x, que sería 3. Entonces esto es 3 por logaritmo natural de menos 2. ¿Y el logaritmo natural de menos 2 existe? Pregunto yo. No, se supone. Sí, cuando uno calcula en la calculadora, pero normalmente aparece error. Si alguien tiene la duda, pues chismosea con el celular y lo verá que le va a aparecer error. Como esto aparece error, entonces este señor no hace parte del dominio de la función. Entonces el punto 3,1 no hace parte del dominio de la función. Y entonces, claro, ahí es cuando uno reconoce particularmente por qué hay que encontrar el dominio. Porque el dominio, de alguna forma, como nos decía Fabio, lo que nos ahorra es como ese chicharrón de estar mirando cuáles puntos sirven y cuáles no. Realmente eso es lo que hace el dominio. El dominio me dice, mire, no se estrese, ¿cierto? En estos puntos se cumple y en los otros no. Esa es la función que hace el dominio. Tanto en el ejemplo O sea, 1. la clave, profe, es encontrar ese dominio. Pero, Exacto. a ver, si tengo, usted borró la tablita, ¿no? Tengo que borrar, porque sí me gustaría tener esa tablita. Las de las funciones, Sí, en R, la solita. ah, sí, porque es una manera de uno guiarse para uno poder calcular el dominio. Y como dice, usted, ya uno tiene el dominio, ya uno sabe qué puntos se aplican y cuáles puntos no. Eso es cierto. Y Dayuri, te puedo decir algo. En este momento, con eso que me acabas de decir, me acabas de alborotar el asesor de la izquierda. Me está diciendo, póngalos a hacer las tablas. Pero yo no, yo me controlo. Yo no, ¿cómo los voy a poner a hacer 50 funciones? No, es terrible. Ay, pues, ¿qué le parece? Sí, de Es que verdad, creo que todos tenemos, creo yo, ¿no? Por lo poquito que he escuchado, que como que todo, o sea, porque ya después que uno tiene el dominio ya es más sencillo. Profe, señor. no, desde lo que está hablando Dayuri, listo, identificar el dominio, pero puede que en la propuesta aparezcan dos dominios, digamos, ¿sí? Como uno debe estar por encima del otro en valor, digamos, para, no sé si me hago entender, ¿sí? Sí, sí, sí. Aparece un Sí. logaritmo, una raíz, una potencia y Como por uno ejemplo el cuál. ejemplo anterior. Sí, El ejemplo anterior, que me aparece dos condiciones. Una condición es que sea mayor a 0 y la otra condición que x sea diferente de 1, ¿cierto? Creo que eso es lo que más o menos me está queriendo decir. Entonces resulta y No, pasa... profe, creo que lo que dice el compañero ¿Acá? es, por ejemplo, en el ejemplo de arriba, usted dice que tiene arriba una división y tiene, sin embargo, una raíz. Entonces, uno, hijo de madre, ¿cómo opero esto de forma que yo pueda encontrar ese dominio? O, por ejemplo, si dentro de esa raíz yo tengo un seno o un coseno de alguna expresión en función, dentro de la misma función. Entonces dice uno, bueno, yo puedo operarla por el lado de las funciones de seno o puedo operarla por el lado de las raíces. exacto. O aquí es en el caso, como usted lo mencionó ahorita, es la que va, digamos, a la parte externa. O sea, si yo tomar eso como un conjunto, es tomar la que está más afuera o la que está más adentro para poder determinar el dominio. Listo. La respuesta es uno toma todas. Todas las restricciones posibles para evitarse dolores de cabeza. Entonces hay que tomar, por ejemplo, Fabio me nombra el ejemplo acá, ¿cierto? Si tengo dos restricciones, que en este caso tenemos dos restricciones, le coloqué problema 1 y problema 2, des en cuenta que en el dominio yo tengo en cuenta los dos problemas, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa, bueno, miremos en otro ejemplo
particular que también puede llevar raíz. Miremos uno aquí, a ver. Ejemplo 3. Entonces, en este ejemplo, vamos a mirar, vamos a determinar el dominio de, y vamos a decir raíz, vamos a llamarlo de xy, y vamos a decir que esto es raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿cierto? Entonces resulta y pasa que aquí pasan algunas situaciones particulares. Yo debo tener en cuenta, ¿cierto?, que particularmente en esta función, o cuál problema debería quitarme encima. ¿Cuál creen que es el problema que tiene esta función? Entonces, señor. No, pues la raíz inicialmente, ¿no? Exacto. Y entonces yo lo que hago es remontarme por allá a mi ejemplo de cálculo real, ¿cierto? Y yo digo, oiga, venga, me acuerdo cómo es el dominio de la función, ¿no? Y entonces el dominio de la función, recuerden que es donde la función es válida. ¿Quién me quiere decir a simple vista cuál es el dominio de la función raíz de x? De 0 en adelante hasta el infinito. Exacto, de 0 a infinito es válido. O sea que si aparece un negativo, no, tengo problemas y no la puedo calcular. Entonces, listo, yo ya tengo esto en mi cabeza. Eso era lo que traíamos, cursos atrás, bueno, todo el rollo. Entonces ahora vengo acá y digo, bueno, yo me acordé de eso en este momento, ¿cierto? Y voy a poner aquí nubecita verde. Entonces la nubecita verde me dice que de raíz de x, la normal, yo tengo que el dominio era desde 0 cerrado hasta infinito. ¿Sí se acuerdan de esta notación que les daba el semestre pasado? Sí, señor. Entonces, como ya tenemos dominio, que es desde 0 cerrado hasta infinito, yo voy a decir, bueno, no, súper fácil. Resulta y pasa que estos señores de acá deben cumplir ¿qué condición? Estos en conjunto. ¿Qué condición deben cumplir? Deben ser positivos todos. Positivos o igual a ceros. También puede ser 0. Porque en mi dominio yo contemplaba que este señor también fuera 0. Es cerrado el intervalo. Entonces, ¿cómo puedo yo tener en cuenta eso? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer el dominio de esta función. Entonces, el dominio de esta función son todos los xy. O sea, dijo alguien, este carretazo es el mismo, porque lo que estoy diciendo es, tengo todas las parejas ordenadas, tal ¿qué condición deben cumplir? Que esto que está en verdecito, ¿cierto?, sea mayor o igual a 0. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, pero no sé si también valga el caso que en el caso de, como esto es una suma, esa suma cuando yo elevo al cuadrado la variable x y la variable y, en teoría esos dos números debieran ser menores que 9 para que no lo vuelva negativo. Listos, es otra condición. Entonces, ¿cómo puedo expresar eso? Entonces, digamos, queremos mejorar esta... Ojo porque hace falta de la misma expresión, ¿no? Simplemente voy a despejar unas cosas para un lado, otras cosas para otro lado y no va a pasar nada. ¿Listos? Resulta y pasa que si hago esto que Fabio me está sugiriendo, me está diciendo, profe, es que yo tengo que ahí puede haber una relación. ¿Y por qué puede haber una relación? Porque en algún punto estos dos señores pueden llegar a ser mayores que 9. Eso es lo que nos está diciendo Fabio. Entonces, para quitarme el problema de no saber cuáles números me cumplen esa condición, pues sencillo, yo despejo. ¿Cómo voy a despejar? Paso el 9 al otro lado. ¿Listos? Esto es una inecuación. Entonces, como es una inecuación, va a quedar de la siguiente forma. Menos x menos y cuadrado, ¿cierto? Menor o igual a menos 9. Como paso negativo, el sentido de la inecuación cambió. ¿Listos? Y en un tercer paso, el dominio va a quedar todos los xy, tal que, como todas están negativos, tanto a derecha o a izquierda, pues yo lo que puedo hacer es multiplicar por menos 1 todo. Quedando x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 9. Y entonces esto soluciona un montón lo que Fabio nos estaba diciendo. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo que pensar, oiga, ¿cuál será el número que me cumple la condición, ¿cierto? Para que no vaya a tener problemas esa raíz. Yo ya no tengo que pensar en eso. Yo simplemente voy a decir, mire, que la primera componente x al cuadrado más la segunda componente, que es y al cuadrado, me dé menor a 9. Si eso sucede,
la gráfica se puede hacer. Si no sucede, nada que hacer. No sé si me explico. Profe, una pregunta, Señor. pero sigo sin entender por qué te da, o sea, al despejar 9, ¿por qué te da -9 si arriba está positivo? Bueno, buena pregunta. Resulta y pasa que cuando yo estoy haciendo inecuaciones, una de las propiedades de las inecuaciones es que cuando yo, por decirlo, ¿no? Está mal dicho, pero bueno, quiero ser práctico. Cuando yo paso el 9 negativo, o sea, este señor, lo paso acá, en las inecuaciones pasan, el sentido de la inecuación se cambia. O sea, cuando hay un negativo que se involucra para, llamémoslo así, para el otro lado de la inecuación, el sentido de la inecuación cambia. Entonces, por eso cambió de ser mayor o igual a ser menor o igual, ¿vale? También sucede cuando está dividiendo, ¿cierto? Y pasa un negativo al otro a multiplicar, pasa exactamente lo mismo. Ah, ok, o sea, si arriba está -9, pasa a positivo abajo. No, pasa -9, Y pero cambia el viceversa. sentido el sentido de la ecuación, de la inecuación, perdón. O sea, en este caso, en la primera parte que usted está expresando 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado es mayor o igual que 0. Aquí Sí. para hacer la ecuación le cambió ese símbolo y mayor o igual a menor o igual. Exacto, Y pero en porque este el caso 9... le cambió el sentido al 9. Exacto, porque cambió, o sea, hagamos una similitud. Cuando yo tengo 9 más x igual a, no sé, a 8 en una ecuación, ¿no? Entonces, cuando yo paso este 9, entonces yo digo x igual a 8 menos 9, ¿cierto? En las inecuaciones pasa similar, pero como la inecuación sí tiene un sentido, ¿cierto? La ecuación tiene una diferencia. Esto que te estoy escribiendo aquí es una ecuación. Lo que estamos arriba es una inecuación. ¿Qué diferencia hay? Que la ecuación es un solo valor y la inecuación es un conjunto. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con eso. Porque si se dan cuenta, cuando yo termino aquí de escribir, yo estoy hablando de un conjunto de números. ¿Listo? La ecuación, cuando uno dice, se cumple para un valor particular. Entonces, resumiendo un poco esta parte, lo que quiero decir es que cuando yo paso el 9, aquí al otro lado negativo, el sentido de la inecuación cambia, ¿vale? Entonces, cuando tengo una situación así, pues simplemente cambian el sentido de la inecuación y pues pueden seguir trabajando. ¿Listos? Profe, Señor. bien, entiendo la explicación a partir de lo que preguntaba Fabio, pero en todo caso, desde el comienzo yo miraba que, pues igual ya sabemos todos que cualquier número le da una potencia par, pues siempre será positivo, ¿no? Entonces Sí. pues no había problema, ¿no? O estoy mirando mal eso. Sí, creo que lo está mirando un poquito mal. Le voy a decir por qué. Yo tengo esto, ¿cierto? Que no es lo mismo que esto. Ah, ok, ya. ¿Sí vio la diferencia? Entonces, claro, cuando yo pongo el menos por fuera, pues sí me genera un chicharrón. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que implícitamente si voy a sumar un positivo con un negativo. Y entonces, claro, este de acá me da positivo, este de acá me da positivo, pero igual no sucede nada porque este signo vuelve y me los vuelve negativos. ¿Listos? Sí, de acuerdo. Eso es básicamente lo que yo estaba preguntando. Cuando yo tengo esa potencia y me da un número negativo, me va a dar un número, o sea, me cambia el sentido y se vuelve menor que 0. Entonces ahí no sería válido. Exacto, pero mire que cuando yo hago el reemplazo, en el último paso, espere, ya les pongo números. 1, 2 y 3. En el paso 3, dése cuenta que yo ya tengo automáticamente la condición que necesito cumplir. ¿Cuál es la condición? La condición es que el primer número o el primer componente al cuadrado más la segunda componente al cuadrado me debe ser menor o igual a 9. Entonces, pues probémosla, a ver, probemos con una pareja que cumpla la condición y con una pareja que no la cumplan y así verificamos el dominio, ¿vale? Entonces miremos acá, ejemplo. Entonces vamos a hacer una pareja que sí cumpla la condición. Entonces voy a decir G, no sé, de 2, 2 o 2, 1. ¿Listos? ¿Por qué 2, 1? Porque si yo voy a la condición, yo digo 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, sigue siendo menor o igual a 9 porque esto es 5 y 5 es menor o igual a 9. ¿Listos? Entonces sí la cumple. Entonces, si la cumple, en teoría, cuando yo reemplace, me debe dar como resultado un número. Entonces, probemos. Entonces, esto es raíz
de 9 menos 2 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Esto es raíz de 9 menos 5 y esto es raíz de 4 y esto es 2. Cumplió. O sea, ahí existe gráfica. ¿Por qué existe gráfica? Porque hay como resultado un número real, ¿vale? Miremos uno o un ejemplo en el que no se cumpla. Entonces voy a borrar acá esta comprobación porque va a ser ahorita la comprobación del otro. ¿Listo? Entonces voy a suponer y voy a hacer esto. G de, no sé, 3, 4. ¿Listo? Entonces, miremos aquí si cumple o no la función. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado menor o igual a 9. Esto es 9 más 16, 25, no es menor o igual a 9. En teoría, bajo el análisis de mi dominio, no me debería dar punto. Comprobemos si eso es cierto. Entonces vengo y digo yo acá, 9 menos 3 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4 al cuadrado, y esto es igual a 9 menos 25 al cuadrado, 25 solito, perdón, y esto me daría raíz de menos 16. Pilas con no confundirnos con el tema de los complejos. Aquí tuvimos que hacer pausa, tuvimos que mirar los reales en R2 para después volver, ¿sí? Entonces, estrictamente aquí estamos en R2. Entonces, esto no existe en R2. Entonces, miren que el criterio sí funciona. ¿Sí? Hey, profe, ¿y cómo saber que sí se cumple para todos? Entonces, por eso fue que nos tomamos esta gran tarea de analizar el dominio al inicio. ¿Vale? Profe, ahí me causa una curiosidad, es que cuando no se cumple veo que la raíz está en menos 16. O sea, Sí, cuando está señorita. en menos 16 es porque no se cumple, ¿sí? Cuando está en negativo. Exacto, sí, porque el dominio de la función raíz de x tiene que ser positivos y 0. Entonces uno dice, ajá, ¿verdad que me acuerdo cómo es el dominio? Y pues este señor no cumple la definición de ser dominio. ¿Listos? ¿Ya un poquito más claro? Sí, profe, cogió carita, pero digamos aquí muy bonito, ya hemos visto raíces, pero pensando uno ya cuando empezamos las trigonométricas, es así, duro en la cabeza. Uy, sí, eso les va a recordar un poco de cosas. O sea que, profe, prácticamente hay que tener muy presente el tema de X y Y al momento de pasarlo a raíz cuadrada, ¿cierto? Sí, claro, en esta función, ¿no? Que no vaya a pasar primer número que tiene la raíz cuadrada, según entiendo. Aquí lo que hay que tener cuidado es que no vaya a superar la suma de XY, no vaya a superar a 9. Vaya a superar a 9. Por eso, digamos que en otros ejercicios, Sí. o sea, siempre el primer número va a ser, bueno, en otros casos pues no se va a cumplir, pero en los casos positivos siempre este número, o sea, van a ir de siempre esos tres. No O siempre, no no. siempre, o qué otros casos hay. Hay tantos casos como funciones en R. O sea, por ejemplo, yo puedo analizar, no sé, le voy a, no sé, hablar de una función, por ejemplo, una de Cobb-Douglas. Esa función es una función súper particular porque es una función de producción en economía. ¿Sí? Voy a ponerle una diferente, totalmente diferente. Entonces, la función de producción de Cobb-Douglas lo que nos dice es cuál es la relación, ¿cierto?, de la producción teniendo en cuenta capital y trabajo. ¿Listos? Y entonces, esta función particularmente, mire cómo me viene a dar. Entonces, no sé, creo que esta es el capital por L, ¿cierto? A la beta por K a la beta menos L, perdón. ¿Cierto? Mire esta función lo diferente que es. Y es una función que tiene dos variables. Ah, pero es que esta función se parametriza con unas constantes que nos dan siempre. Por ejemplo, no estoy hablando de esto. Entonces, como eso que acaba de pintar de amarillo son constantes, pues uno tendría que conocer en sí es cómo se comporta una función exponencial. ¿Cierto? Cómo se comporta x a la n o x a la n menos 1. Entonces, miren que yo puedo tener tantos ejemplos de funciones como me pueda llegar a imaginar. ¿Cuál es el éxito de este estudio? Pilas, puse esta función simplemente por referenciar un caso muy, muy especial y que aquí no vamos a ver porque eso uno por allá lo ve en econometría, en vainas
Eso le iba a decir. Menos Sí, no, mal no pero- lo vamos a ver. no, esto no. Esto no. Esto no. Y Pues, profe, yo ya estaba, mejor dicho, asustado. Fabio dijo, no, pero al profe, ¿qué le pasó? Tan buena gente que se veía y mírelo. Sí, profe, y ya como dicen, ya casi acabando. Uy, no. Díganos, va a poner pero en octavo. Uy, no. Profe, Señora, otra, pregunta. sí, pregunta, porque ahorita Lady preguntó el tema del -16, ¿no? Pero entonces, Sí. un poquito más arriba, en teoría nosotros tendríamos que colocar en el dominio tanto el 1 como el 3, porque el -16 sí es menor a 9, sí cumple el tercero, pero para que podamos definir de que sí cumple o no cumple el dominio, deberíamos colocar tanto el primero y el segundo, el tercero, porque cumple el tercero, pero no cumple el primero, que es que En- sea mayor a 0. Entonces miremos la condición. La estamos haciendo con 3 y 4, ¿cierto? El -16, ¿vale? Pero yo no miro, o sea, el -16 fue como la evidencia que efectivamente no se podía hacer, ¿sí? Esa es la evidencia que no. Pero yo, los números que tengo que analizar son estos, son 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, si esto es menor o igual a 9. Entonces mira que no hay que, o sea, el que se mira no es el menos raíz de 16, el -16. El que se miran son estas componentes que voy a pintar aquí de otro color. Este 3, este 4, lo compruebo acá a ver si la definición de mi dominio efectivamente la cumple. Entonces esto es 9 más 16, menor o igual a 9, perdón, lo encima ahí. 25 no es menor o igual a 9. Desde la formación de mi dominio, yo me di cuenta que no cumplía. Lo que pasa es que yo de terco me vine acá y dije, pues vamos a mirar si efectivamente no se cumple. Y efectivamente no se cumplió. Entonces mira que uno sí desde el principio puede llegar a mirar como, bueno, sí tiene situaciones particulares. Sí, así sí se cumple el tercero. El de abajo, Eso, -16. sobre eso iba a preguntar, profe, digamos, si uno ya identifica que desde el principio no se cumple el tema, ¿es Ya. necesario hacer todo ese proceso? No, porque para eso es el dominio. Para eso uno hace ese análisis. Para eso uno mira acá esto y uno dice, venga, yo ya tenía en cuenta el de R, me expandí a R2, listo, ya. No, porque entonces imagínense cómo uno podría comprobar todos esos puntos. No, pues no se puede, literalmente no se puede porque pues son infinitos. No Se sé puede hacer si, esta operación señora. de última. O sea, hacer la operación en el tercer dominio, reemplazando y vemos de una vez, sin tener Exacto, sí. Uno lo que puede hacer es mostrar, cuando le preguntan el dominio, entonces uno muestra el dominio y si uno de pronto tiene muchas dudas, uno dice, mire, muestro un ejemplo que aquí no se cumple. Ujú. El tema está en el dominio. Ahí es donde... Y el tema está, ¿sabes dónde? El tema está en las funciones en R. Porque si uno se sabe bien las funciones en R, R2 de verdad pasan como agua. Hay que repasar eso por ahí, la nubecita por aquí. Sí, nubecita para funciones en R. ¿Listos? Bueno, entonces, chun. ¿Qué más íbamos a chismosear? ¿Qué más íbamos a chismosear nosotros? Bueno, vamos a hablar un poquito. Profe, Señor. su merced comenzó explicando esto a partir de la gráfica, ¿sí? Y Sí. bueno, ya el compañero Fabio ha preguntado, pero me quedé con la duda de cómo se grafica el punto, ¿sí? Sí. Yo también quiero como contarles un poquito el tema de las gráficas, pero si me tiene paciencia, muchísima paciencia, de verdad, espero la próxima clase poderles mostrar algunas gráficas bien interesantes. ¿Por qué? Les voy a contar por qué. Porque resulta y pasa que aquí nosotros ya estamos comenzando a dibujar un poco en R3. Y la idea es que aprendamos a graficar mucho en R3, ¿cierto? Y esas gráficas, pues a mano alzada, de verdad me quedan, primero que todo, y no alcanzamos a verla, pues por tema, ¿no? Y segunda, yo lo que voy a hacer en la próxima clase, eh, darles como una inducción bien fuerte de cómo graficar en R3, porque entramos a ver algo que se denominan curvas de nivel. Entonces, en las curvas de nivel sí necesito, sí o sí, explicarles cómo se grafica. Entonces, dijo alguien, téngame un poco de paciencia y llegaremos allá, ¿vale? Gracias, profe. Bueno,
Siguiendo con esta situación particular, ¿cierto? Nosotros ya tenemos la definición de una función en R2, ¿cierto? El paso natural, ¿cuál debería ser para pasar a R3? Entonces sería el siguiente. Entonces resulta y pasa que vamos a colocar acá, definición de función. Definición, vamos a ver aquí. Definición. Vamos a decir si una función de dos variables con dominio de, ¿cierto? Sí, perdón. Definámoslo de una vez, g de x. Si g es una función de dos variables con dominio de, ¿cierto? Entonces, la gráfica, entonces vamos definiendo un poco lo que me preguntaban, ¿no? Todavía no lo vamos a hacer, pero ya comienzo a definir. Entonces, miren lo que estoy diciendo ahora. La gráfica de g, ¿cierto? Es una terna x, y, z, ¿cierto? Que pertenece a R3, ¿cierto? Tal que vamos a tener que z es igual a f de xy, ¿cierto? Y xy. Donde esto, vamos a decir que pertenece a D, o sea que está en el dominio. ¿Qué significa eso? Entonces les decía que la idea es poder la próxima clase entrar a definir un poco o a trabajar las gráficas de las funciones. Entonces des en cuenta que lo que les estoy contando es que en síntesis, cuando yo tengo una función de dos variables, lo que me está produciendo o su imagen que me produce es una gráfica en R3. Entonces nosotros hemos tenido siempre, bueno, yo a ustedes ya les puedo comenzar a hablar un poquito más de cosas más serias. Resulta que pasa que nosotros topológicamente, cuando tenemos X, el punto solamente se ubica así, en una recta, ¿cierto? Cuando yo tengo XY, esto se ubica en un producto cartesiano de R por R usualmente, y cuando yo tengo XYZ, lo que yo voy a tener es el famoso R3, ¿cierto? Y entonces graficar en R3 yo creo que es de las cosas más bonitas que hay. De verdad, en estos temas de cálculo son de las situaciones más bacanas que hay. ¿Por qué? Porque podemos evidenciar cómo, o sea, las podemos ver ahí, palpar, casi que uno las puede tocar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos para allá. Pero resulta y pasa que antes de hablar un poco de todo lo que son las gráficas, las funciones, las curvas de nivel, les voy a dejar un poco el concepto de lo que es límite y continuidad. Esto es para que cuando podamos observar particularmente las funciones, pues entonces vemos nuestras funciones y qué es lo que sucede cuando nos estamos acercando por el límite y qué sucede con las continuidades de esa misma función, ¿vale? Entonces voy a colocar acá. Y acá esto, gráfica próximamente, solo sin mes. Listo. Entonces resulta y pasa que ya tenemos funciones de dos variables, ¿cierto? Ya identificamos el tema del dominio, ¿cierto? Y entonces ya comenzamos a mirar de la misma definición o de la misma manera qué sucede cuando yo me acerco a los límites, o vamos a definir qué es el límite de una función de estas. Entonces recuerdan ustedes que nosotros teníamos, usualmente cuando hacemos el trabajo en R, hacíamos lo mismo, definíamos funciones, ¿cierto? Aquí lo que pasa es que yo me salté un poquito las gráficas porque sí necesito en un solo taller y en una sola explicación trabajar todo este tema en conjunto, ¿cierto? Pero les puedo ir adelantando el tema de límites y continuidad para después observar su uno. Pero el tratamiento en R es igual. Tenemos funciones, límites, continuidad, derivada e integrales. Aquí simplemente adicionamos un tema, ¿no? Que son las derivadas parciales. Es lo único que adicionamos. Entonces, vamos a mirar un poco ciertas funciones, ¿cierto?
que contiene esta situación particular. ¿Listos? Entonces, voy a tener acá un ejemplo. Entonces, vamos a mirar comportamientos. Entonces, vamos a observar. El comportamiento de la siguiente función. Entonces, ¿de cuál función vamos a mirar el comportamiento? F de xy, seno de x cuadrado más y cuadrado, todo esto sobre x cuadrado más y cuadrado. Y entonces, no recuerdo si fue Fabio o alguien más, me dijo, uy, profe, es que cuando lleguemos a las trigonométricas, ¿cierto? Y entonces, sí, pues la verdad ya llegamos a las trigonométricas. ¿Qué significa esto? Que yo voy a evaluar, ¿cierto? ¿Qué sucede en cada una de estas situaciones? Entonces, lo primero que vamos a mirar es qué sucede con estas funciones, particularmente cuando yo calculo el siguiente límite. Límite cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy es igual a seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x2 más y2. Y entonces aquí los límites ya se comienzan a poner bien interesantes. Entonces, ¿por qué se comienzan a poner bien interesantes? Porque lo que estamos haciendo nosotros, ¿cierto? Particularmente es mirar o hacer una extensión a uno de los teoremas de la trigonometría de límites que más he recordado. ¿Recuerdan? Voy a colocar aquí nubecita. Y entonces el límite, cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual? Y todos, claro, a 1, querido profesor. Y claro, efectivamente, eso es uno de los límites especiales de la trigonometría. Entonces, si uno lo mira particularmente acá, tiende a ser muy parecido. Muy, muy parecido. Y entonces, ¿por qué tiende a ser muy parecido? Resulta y pasa que lo que yo voy a hacer es voy a comenzar a hacer un acercamiento, ¿cierto? Reemplazando valores. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero voy a hacer una pequeña, la nube sobre la nube. No sé, voy a hacer una mega nube. ¿Ustedes se acuerdan cómo hacíamos para calcular inicialmente? No sé si la memoria les da. Cuando quería mirar 0 para calcular este límite. 1 sobre x a la 2. Entonces, ¿qué sucedía en 0? Yo sé que no lo puedo calcular directamente en 0, pero lo que hacía era acercarme. Entonces, pues particularmente lo que hacíamos era una tablita, xy, donde ponemos valores a derecha e izquierda. Entonces yo lo que decía de alguna forma es como me acerco por derecha, 0,1, ¿cierto? 0,01 y por izquierda menos 0,1. Voy a hacer como esos valores, ¿no? Entonces como para mirarlos aquí particularmente. Entonces cuando me acerco por derecha, ¿cierto? Existe el concepto, cuando uno está aprendiendo límites, el concepto de derecha es decir esto, x por derecha a 0, 1 sobre x cuadrado. Entonces me acerco a valores en mi plano cartesiano. Esto es lo que estoy haciendo. Esta función se grafica de la siguiente manera. Voy a utilizar la gráfica simplemente de apoyo, ¿listos? Pero se puede hacer totalmente sin gráfica, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, como no está definida en 0, entonces uno lo que hace es que se acerca por derecha, y esto se simboliza como límite cuando x tiende a 0 por derecha de 1 sobre x al cuadrado. Y cuando yo quiero mirar a izquierda, entonces me acerco por acá, digo izquierda, y esto es límite cuando x por izquierda tiende a 0 de 1 sobre x cuadrado. ¿Listos? Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo 0 como referencia, aquí 0, y entonces coloco valores que se acerquen por derecha y valores que se acerquen por izquierda. En esencia, eso es lo que hago. Entonces, reemplazo acá. ¿Cuánto da 1 sobre 0,1 al cuadrado? Esto, si mal no estoy, da 10. 1 sobre 0,01 al cuadrado, y si mal no estoy, no, perdón, esto es 100, porque es 0, perdón, te lo hago porque
mi- mis cálculos, de verdad no me confío en mis cálculos. Entonces 1 sobre, abro paréntesis, 0.1 por 0.1 y efectivamente 100, ¿cierto? Y el segundo, que es 0.01, ay, ¿qué pasó? Entonces 1 sobre 0.01 por 0.01, 10.000. Listo. Efectivamente mis cálculos tienen problemas. El tercer valor, ¿cuánto me da? Otra vez me vuelve a dar 100 porque como está al cuadrado me lo vuelve positivo y el cuarto me da otra vez 10.000. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo me acerco por derecha y esto se va aumentando de manera rápida, obviamente con dos valores no lo veo, pero pues, no me voy a poner aquí a volverme tantísimo, pero con varios valores nos damos cuenta que el límite por derecha tiende a ser infinito y el límite por izquierda tiende a ser infinito, porque crece demasiado rápido. Si esos dos límites son iguales, el límite existe y es igual a infinito. Bajo ese pequeño recorderis, pues aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Pero cuando uno ve la expresión se asusta un montón, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y por dónde arranco? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué el profesor nos detesta? ¿Qué le hicimos al profe? Y no, ninguna de las anteriores. Resulta y pasa que nosotros lo que vamos a hacer es sencillamente hacer aquí ¿qué? Una tabla ya un poquito más elaborada, ¿cierto? Pero vamos a mirar cómo se nos da el tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a hacerles una tabla. Vamos a calcularlo en 3 valores, en 3 combinaciones de valores, ¿vale? Entonces, regálenme un momento, pienso la tabla. Creo que me puede quedar chévere así. Entonces tengo la tablita. Tengo acá. Tengo acá. Voy a decir que este señor de acá vale X y este señor de acá vale Y. ¿Listos? Vamos a acercarnos. Dijimos que por 3 valores, por 5. Listos. Vamos a tomar acá 1, 2, 3. Creo que me quedó totalmente desbalanceada la tabla, pero bueno. Sí, efectivamente. Entonces vamos a llenarla no con muchos valores, o si no, nunca acabo. Y aquí llenémoslo con los mismos 5. Entonces todos dirán, pero el profe, ¿qué locura estará haciendo? Pero es una locura que nos va a servir un montón, ¿vale? A todos. No voy a llenar todos los espacios de la tabla porque pues la idea no es embolatarlos tantos con cuentas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a interpretar que me están diciendo, oiga, analice qué sucede con el límite cuando va hacia el punto 0, 0. Eso es lo que me están diciendo. Entonces, en la parte de las columnas, voy a analizar valores a derecha y a izquierda de 0. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ubicar 0, ¿cierto? En Y, y voy a ubicar 0 en X. ¿Listos? Entonces voy a comenzar a ubicar valores positivos y negativos de Y y positivos y negativos de X. Voy a escoger estos y voy a escoger otros. Ya tenía aquí preparada la tablita. ¿Listos? Y estos mismos voy a tratar de escogerlos alrededor de X. ¿Listos? Menos 0,2, menos 0,5, 0,2 y 0,5. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo algo muy similar acá. Me estoy acercando por derecha y me estoy acercando por izquierda. Pero es que aquí tenemos que hacer 2 movimientos. Acercarme por derecha y por izquierda de Y por derecha y por izquierda, mírenlo acá, de X. ¿Sí? Porque esta ya tenemos en cuenta, son 2 variables. Entonces, ¿qué sucede con esto? Pregunta. ¿Cómo se interpreta esto, querido profesor? Entonces voy a hacer aquí como voy a comenzar por el problema. Y entonces el problema me dice que en 0, 0 voy a tener una dificultad grande. ¿Quién me quiere decir por qué en 0, 0 voy a tener una dificultad grande?
Porque el denominador. Eso no me generaría graficarlo, profe. Exacto, porque el denominador, ¿cierto? Me generaría una división entre cero, y todos sabemos que las divisiones entre cero, así sean funciones de varias variables, me van a generar un problema súper, hiper, mega grande. Como se dan cuenta, obviamente la forma de colorear mía es terrible, entonces, bueno, asumo disculpas, pero de verdad lo trato de hacer bien. Es que siempre me salgo de la linecita. Entonces, esto da 0. Como esto da 0, o sea, el resultado da 0, sabemos que aquí hay una indeterminación. Entonces, sabemos que no se puede calcular directamente. ¿Qué sí sabemos? Que si nos acercamos por derecha y por izquierda, vamos a identificar ese límite a qué número tiende. Y entonces todos van a decir, bueno, profe, ¿cómo hacemos eso? Entonces, sencillamente lo que voy a hacer es, bueno, lo que voy a hacer no, porque ya está. Uno reemplaza los valores, voy a poner un ejemplo, ¿no? Mi primer reemplazo podría ser 0,5 y 0,5. Entonces, ¿cómo vendría haciendo ese reemplazo? Entonces, vendría siendo f de menos 0,5. Voy a ponerlo 0,5, ¿listo? Para no confundirlos con la coma de la otra componente. ¿Listos? Menos 0,5. ¿Y esto cómo es? El seno de menos 0,5 al cuadrado más 0,5 al cuadrado sobre 0,5 negativo al cuadrado más 0,5 al cuadrado. Bueno, creo que ahí quedó medianamente bien, ¿sí? ¿Estamos todos? Profe, pregunta, ¿por qué? Perdón, el otro menos, ahora sí. Ya. Eso iba a preguntar, ¿cómo estamos? No, fresco. Y abajo también, profe. Abajo, sí, gracias. Sí, me ponen esos dos ahí sin el menos. Listos, entonces, ¿ahí vamos? Pregunta, profe, en este caso ese seno no se puede operar y decir que el uno dividido en el otro, ¿eso no se anula? No, sí señor, no se anula. Efectivamente quisiéramos que se anulara, pero no se puede por dos razones, ¿no? Entonces, una razón, porque cuando yo tengo seno de x sobre x, es como un problema hacer esto, ¿vale? Entonces, no se puede. ¿Listos? Entonces, calculemos acá. Entonces, 0,5 por más, entonces, seno de 0,5. Listo. Es que tengo un problema aquí de signo ni el berraco. ¿Y ahora qué pasó? Regálame un momento que creo que mi calculadora está como un poco descompuesta. Listo, ya. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Cuando hago todo este cálculo, ¿cierto? Entonces esto me va a dar, tengo el de menos 0,5 por 0,5, 0,959. Haciendo el cálculo de esto. Y entonces, ¿esto dónde tiene que ir? Acá. Y así en cada uno de los puntos. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy hablando de la función alrededor de 0, tanto a derecha como a izquierda, tanto de x, tanto de y. ¿Listos? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Sencillamente, lo que voy a hacer es tratar de mirar cuánto me da con cada uno de ellos. Entonces, menos 0,5 y menos 0,2, ¿cierto? Esto me da 0,986. No voy a hacer todo el cálculo para no embolatarlos con el tema, pero sí quiero es que vean en la conclusión. ¿Listos? Entonces, menos 0,2 y 0,5 me da 0,986. Menos 0,2 y menos 0,2, 0,999. ¿Listos? El de 0 con menos 0,5, 0,99. Y aquí me da 1,00. ¿Listos? El de 0,2 con 0,5, 0,829. El de 0, este me queda un poco, 986, ese es el otro, mi correo, perdón. 0,986. Y creo que ya todos comienzan como a sospechar, como, oiga, sí, profe, esto tiene como un valor
bien particular hacia cual todos los valores tienden, ¿cierto? ¿Y cuál es ese valor particular? Entonces, des en cuenta que todos se acercan mucho a 1, ¿cierto? Y se acercan mucho, se acercan demasiado. Entonces, miremos el de 0,2 con 0,5, a ver si es cierto. Entonces, esto es 0.986. El de 0,2 con menos 0,2 y es 0.099. El de 0,2 con 0 y es 1. El de 0,2 con 0,2 y es 0.99 y 0.986. Entonces, la tablita, bueno, el de 0. Entonces, tengo 0 con 0,5, 0.90 o 99. Aquí también es 1. Aquí también es 1, ¿cierto? Y 0.99. Des en cuenta de algo que está pasando bien interesante. Voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Y voy a señalar otra cosa particular que me parece que es bien interesante. Mire cómo da por derecha y por izquierda tanto X como Y. En 0 tenemos problema y por eso le puse rojito, ¿cierto? Pero mire que tanto por derecha como por izquierda, tanto X como Y, ¿cuánto me da? 1. 1. Y entonces, cuando yo miro eso, ¿cierto? Yo lo que asumo, a priori, y digo a priori porque todavía no sabemos calcular límites, pero si estamos como en ese estado que a punta de tablitas lo podemos calcular, ¿sí? Entonces, cuando estamos en ese estado a punta de tablitas, vamos a decir que particularmente este límite, el que tenemos aquí arriba, después de haber hecho todo ese cálculo, entonces tengo el límite, ¿cierto? Cuando XY tiende a 0, 0, de seno de x cuadrado más y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque nos dio 1, 1, 1 y 1 los cálculos. ¿De cuál forma? De esta forma. Dijo alguien, ¿y cómo la vieron? Un poquito diferente, pero de verdad me entusiasma mucho que ya se comiencen a hacer cosas de esta manera. Profe, mire que curioso que todos los números que son subyacentes al 1 también son los mismos, o sea, como lo van rodeando. Sí, eso es cierto. Entonces lo que significa... 99, 12, 99. Se va cerrando, es como si fuera una circunferencia que se va cerrando. Vamos a darnos cuenta que aquí ya no nos acercamos por intervalos, y como hacíamos en R, ¿no? Que uno va a poner un intervalo abierto y como que se cerraba hasta que llegaba. Aquí uno se acerca, es por medio de circunferencias. Y entonces uno comienza a ver otra, uy, bueno, chévere. Y esperaría yo que en tercer corte, por lo menos la última clase, podamos ver que se acercan por esferas. Listo, niños, ya no los molesto más. Los voy a dejar tranquilos. Nos vemos la próxima clase. Y ya ahorita una pregunta. El PDF. Señor, cuéntemelo todo. Por casualidad, las grabaciones de las dos últimas clases donde estuvimos viendo lo de las raíces, ¿ya estarán disponibles? Sí, creo que ya las subí. ¿Qué día? No sé, toca revisar porque yo me puse qué día muy juicioso y subí todo. Pero déjeme, ya confirmo de inmediato. Ustedes son especiales, porque sí, ayer que tenía un tiempo, subí todas las que tenía pendientes. A ver, ¿qué tengo? Tengo chan. Sí, está en YouTube. Sí, ahí está. Ahí está. Sí. Bueno, les recomiendo a los que vayan a inscribirse a las Olimpiadas, aviso parroquial. Si quieren, la miran, van a estar chéveres. Siempre generalmente participamos mucho de TEINCO y pues les recomiendo que se inscriban. Por participar, lideré la estrategia de dar 0.3 en el corte 2 y si quedan dentro de los 10 primeros, 5 en el parcial 2. ¿Listo? Entonces, sin importar cuántos se saquen. Entonces dirán, profe, es que los tiempos no dan. Frescos que yo ya hablé con el DP y les dije pues que si eso llegaba a pasar, con los que llegara a pasar, pues me permitían hacer una corrección de notas, ¿vale? Listo, profe. No, es que le iba a preguntar que cuándo era, pero verdad que recordé que es el 8 de noviembre. Sí, el 8 de noviembre, 6 de la tarde.
Son virtuales y ¿de qué son? Son de competencias transversales, pruebas tipo saber, más o menos así. O sea, como de lectura, pero que tienen razonamiento cuantitativo. Y, profe, una pregunta, ¿de qué horas a qué horas es? Eso aspiramos que sean 1 hora por mucho, porque las rondas son 3 rondas, una de media hora, una de 15 minutos y una de 10 minutos. Entonces las preguntas están montadas sobre formularios y entonces lo que hacen es entrar, responder el formulario y de una vez en línea se les van dando resultados. Siguiente ronda y ganadores. Listo, profe, gracias. Vale. Profe, pero los videos entonces los cargó fue en el canal de YouTube. Sí, pero están ahí el enlace. Yo le coloqué ahí el enlace en el grupo. Profe, una pregunta de las Olimpiadas. O sea, eso también es por Sí, tiempo. que ahí... Sí, en la primera ronda hacen 10 preguntas, 30 Sí, no, pero, o minutos. sea, me En refiero la es que los segunda son califican al que 15 primero los haga y los haga minutos. bien, o algo así. Ah, no. Tiene que No terminar importa el dentro del tiempo, y que no los tenga importa bien. si... Ah, ya. No exacto, si usted se toma un criterio, el último criterio, y le soplo así, porque ese ya las reglas, sí va a ser quién la responda más rápido, sobre todo en la final, Eso. ahí sí se tiene en cuenta. Sí, en la final sí, porque hace como 2 años nos tocó definir, como año y medio, con Jaritos nos tocó apelar al tiempo, quién le respondía más rápido. Listo. Profe, la vez pasada gané y no me dieron nada. Sí, hoy dije eso y todo el mundo se quedó callado. Dijeron que iban a buscar responsables, pero bueno, ya hoy dije, bueno, pero mire que un muchacho que ganó me dijo eso. Televisor de 50 pulgaditas. Espérese. Vendido, ¿sí? Bueno, listo, ok. Profe, Le voy a parar acá, señora. la pregunta